Hola a todos, mi nombre es Francisco Pérez y junto con mi compañero Héctor Lux, ambos estudiantes de la licenciatura de Educación Física de la Universidad Nacional de Villa María, vamos a presentar en este trabajo nuestro ensayo del plan de análisis e interpretación de datos de nuestro trabajo final de grado, titulado Influencia de las redes sociales en la percepción corporal de jóvenes de 18 a 25 años. Impacto sobre el rol docente de educación física en un gimnasio comercial en el año 2026. Esta presentación dará cuenta de los primeros resultados de nuestro trabajo de campo en el gimnasio, realizados el pasado 6 de mayo. Además, articularemos los datos observados con nuestro marco teórico del anteproyecto. Situar la exposición. Recordemos brevemente hacia dónde apunta nuestra investigación. El objetivo que tenemos con Francisco es analizar cómo la influencia de las redes sociales modifica la percepción corporal de los jóvenes de entre 18 y 25 años, y de qué manera esta alteración altera la legitimidad que se le otorga al docente de educación física dentro de un gimnasio. Este objetivo general se desagrega de otros 3 específicos que vamos a presentar a continuación. El primer objetivo específico es identificar los modelos estéticos digitales que los jóvenes asocian al entrenamiento. El segundo objetivo específico es describir cómo se modifica la percepción corporal a partir del consumo de redes. Y el tercer objetivo es analizar el rol de saber que se le otorga al docente de educación física dentro del gimnasio. A partir de estos 3 ejes o estos 3 objetivos específicos continuará nuestra presentación. Uno de los primeros hallazgos significativos fue que la totalidad de los jóvenes observados ingresó a la sala de musculación con auriculares inalámbricos colocados. Esto generó situaciones que se repitieron sistemáticamente. El docente tuvo que repetir sus indicaciones al menos 2 veces por usuario porque simplemente no lo escuchaban. Esto es teóricamente relevante porque, siguiendo a López Rodríguez, el vínculo pedagógico no ocurre en el vacío, ocurre en un espacio de atención compartida. Lo que observamos es que ese espacio fue colonizado por el dispositivo inalámbrico. El auricular no es un accesorio menor, es en términos que describe Escribano como una interrupción de la intersubjetividad que hace posible el encuentro pedagógico. Este dato no estaba en nuestro diseño original, sino que surgió del campo. Y eso es lo que buscamos para basarnos a partir de la cotidianidad. Es decir, capturar la configuración cotidiana, compleja y dinámica del espacio en palabras de Achille. El segundo hallazgo se refiere a patrones corporales observados, y acá nos encontramos con algo que nos pareció muy significativo en base a nuestro primer objetivo específico, y fue que se notó una clara división sistemática de cómo se organizaba o se estructuraba la sesión de entrenamiento en base a su género. Claramente, las mujeres le daban mayor importancia al tren inferior, al realizar ejercicios como sentadilla, peso muerto, isquiotibiales, mientras que los hombres, todo lo contrario, comenzaban con el tren superior, focalizando en ejercicios como press de banca, dorsaleras, dominadas, press militar. Y esto no se trata de una segregación rígida, sino de una diferencia de prioridades corporales que a nuestro criterio reproduce el cuerpo hegemónico, el cual describía Arechaga en el 2010. Ese modelo de cuerpo expuesto en los medios de comunicación que responde a valores de autonomía, firmeza o autocontrol. Ahora bien, no podríamos afirmar que esa división observable provenga de las redes sociales. Tranquilamente podría provenir de mandatos anteriores al de consumo de redes sociales. Por eso creemos que deberíamos anexar esta pregunta a nuestra entrevista. Por otra parte, un dato puntual que sí vinculamos directamente al consumo de redes o el consumo digital fueron 2 personas que notamos que al entrenar interrumpían sus entrenamientos para grabarse al ejecutar un ejercicio como sentadilla o peso muerto, revisando el video posteriormente. Desde lo que dice Giddens en 2010, esto es el cuerpo como un proyecto de identidad reflexivo.
el registro videográfico como herramienta de automonitoreo. Como tercer hallazgo, encontramos algo bastante interesante. La gran mayoría de los usuarios jóvenes del gimnasio siguió la rutina planificada por el profesor, le hizo consultas concretas y acató sus correcciones técnicas. La atención que buscábamos sí existe, pero no es tan masiva ni confrontacional. Sin embargo, también identificamos 2 casos de usuarios, los cuales eran varones, que entrenaban con rutinas propias, sin interactuar casi en ningún momento con el docente a cargo. Este lo vamos a llamar como el grupo D en nuestra matriz de datos, y es el más significativo para nuestro tercer objetivo específico, porque representa de una forma de autonomía del saber que prescinde del rol planificador docente. Ahora bien, es fundamental desde la perspectiva metodológica. Desde la observación no podemos determinar si el origen de esa rutina propia es de consumo de las redes sociales, la experiencia acumulada o de alguna otra fuente. Esto se va a definir en la parte de las entrevistas. El cuarto hallazgo se refiere específicamente al rol observable del docente de educación física dentro de la sala de musculación, y también viene a plantear una interrogante que no habíamos anticipado. Observamos que el trabajo del docente se divide claramente en 2 etapas. La primera etapa es una recorrida por el gimnasio en la cual va corrigiendo técnicas, va respondiendo a consultas y ofrece un rol pedagógico. La segunda etapa es una retirada estratégica al escritorio en donde se pone a trabajar en el desarrollo de rutinas de clientes que asisten en otro horario. Esta distribución admite 2 lecturas, una funcionalista, que es simplemente una gestión racional de las demandas del rol, y una más crítica, vinculada a Paris-Rochet en 1996, y su conceptualización del gimnasio como una empresa de servicios deportivos. Ahora bien, nos surge la siguiente interrogante. Esa retirada al escritorio responde también a una dinámica implícita en la sala donde los alumnos, una vez con sus rutinas y sus auriculares, no necesitan más de la presencia del docente. A partir de los datos recolectados en campo, identificamos 6 palabras claves que se consolidan como categorías de análisis final y también nos pueden servir para enriquecer un poco más el marco teórico. Primero tenemos a mediación tecnológica de López Rodríguez y Escribano, que transforman a los auriculares no solo en un accesorio, sino también en una barrera. Segundo, el cuerpo como proyecto identitario de Hidden, confirmado por la práctica de autograbación. Tercero, tenemos el cuerpo hegemónico de Arechaga y Valverde Mansuera, que se manifiesta en los patrones de entrenamiento diferenciados por género. Cuarto, tenemos a la empresa de servicios deportivos de Paris-Rochet, que eso nos sirve para dar contexto al tipo de enfoque comercial que tiene el gimnasio comercial de la época actual. Como quinto, la teoría del capital cultural de Bourdieu, para visualizar la devaluación del capital cultural formal del docente frente al capital estético o físico que tiene el influencer de las redes sociales. Y como sexto, por último, queremos destacar una nueva categoría que surge de los autores Lozano Camacho y Miñano, la cual es Edufis Influencer. Ellos usan este término que surge para analizar cómo los profesores mediatizan y mercantilizan el conocimiento, transformando una rutina de entrenamiento en un producto de consumo digital que termina tensionando a la autoridad tradicional del profesor en la sala de musculación. El trabajo de campo también nos llevó a revisar nuestros instrumentos de recolección de datos y realizamos 3 ajustes importantes. El primer ajuste es en la guía de observación. Incorporamos el uso de los auriculares como una dimensión emergente, diferenciando en el tipo de contenido que escuchan. Por ejemplo, si escuchan música, si escuchan podcast, si escuchan contenidos de influencers. Y esto lo sumamos porque es una variable relevante para nuestra tercera dimensión, para nuestro tercer objetivo específico. La segunda modificación fue en el guión de entrevista.
sumamos una pregunta sobre la práctica de la autograbación y qué sentido le atribuyen. Y también sumamos una pregunta para el grupo D específicamente sobre su rutina propia. Y la tercera modificación es en el guión de preguntas para el dueño, que al mismo tiempo es docente de educación física y trabaja en el gimnasio. Agregamos la pregunta sobre cómo organiza la distribución del tiempo entre el recorrido que da al gimnasio y el tiempo que está en el escritorio. A modo de conclusión para nuestra primera salida al campo, podríamos afirmar lo siguiente. Primero, que la tensión del saber formal entre el docente y la autonomía digital entre los usuarios existe en el gimnasio MUP, pero es más matizada y menos confrontacional de lo que suponíamos en nuestros antecedentes. No se observa un desplazamiento masivo, sino que la decisión es minoritaria en términos numéricos. En segundo lugar, apareció un mediador que no teníamos previsto, que es el auricular, y esto reorganiza la disponibilidad comunicativa. Y en tercer lugar, la configuración espacial o material del espacio. La ausencia de espejos y la ausencia de señales normativas es un dato que incide sobre la legitimidad simbólica del docente y nuestra guía de observación no habla contemplando esta iniciativa. Asumimos que estas conclusiones son provisorias en sentido estricto. Son hipótesis analíticas que nos devuelve el campo, y la triangulación con futuras entrevistas deberá confirmar, complejizar o refutar. Parafraseando a Escribano, el criterio de cierre no es haber recorrido todas las preguntas, sino haber alcanzado la profundidad suficiente. Aún no lo hemos logrado. Ese es el horizonte de nuestra próxima fase. Muchas gracias.